Bueno, y ahora vamos a hablar de la parte teórica del ejercicio número uno. En sí, este ejercicio, como podemos ver acá, es un ejercicio que se basa en la inducción electromagnética. Bueno, ya todos sabemos que eso ocurre cuando una variable genera una corriente o una fuerza de conductor. Ya pues, y en sí, el ejercicio, lo que en lo que nos tenemos que basar es básicamente en el flujo magnético, porque esta es la cantidad de campo magnético que atraviesa la superficie. Y bueno, en este caso, la espira sería lo que estamos analizando. Y ese flujo que depende del área de la espira, del campo magnético y del campo entre ellos, es lo que queremos identificar. Ya, pues como la espira gira, ese ángulo va a cambiar constantemente, así que el flujo va a cambiar también por la ley de Faraday, ¿ya? Y cuando el flujo cambia, se genera una nueva FEM. Y eso es lo que aprovechan los generadores eléctricos. Convierten el momento mecánico en energía eléctrica, haciendo girar espiras dentro de los campos magnéticos. Y lo único que tendríamos que hacer es simplemente aplicar ley de Faraday y otras cosas más que vamos a explicar a continuación. Buenas, mi nombre es Raquel Pérez y voy a continuar la explicación de mi compañero con respecto a los fundamentos básicos del ejercicio uno. Él, como ya les ha de haber explicado, este ejercicio se enfoca únicamente en lo que se trata de la fe inducida. Nos presenta un ejercicio en el que una espiral rectangular gira alrededor de un eje mediante un campo magnético que lo atraviesa. Al momento de girar, crea una fe inducida, ya que cambia el ángulo en el que la espiral tiene con respecto al campo magnético. Las fórmulas que vamos a usar a lo largo de la pregunta A y la pregunta B va a ser la FEM inducida máxima. Y todo esto partimos desde la fórmula inicial de la FEM inducida, que es el negativo de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. O sea, cómo cambia el flujo magnético con respecto al tiempo. Este flujo magnético, su fórmula es el, el campo magnético por el área de la espira, por el coseno del ángulo que forma la normal de la espira con respecto al campo magnético. Entonces, en los siguientes ejercicios nos piden la fe máxima, la fe inducida máxima del ejercicio. Lo que hacemos es que reemplazamos con la fórmula que ya tenemos. Y entonces vamos a tener el negativo de la derivada de la fórmula del flujo magnético, que va a ser la base por el área por el coseno de el ángulo también puede ser representado como la velocidad angular constante por el tiempo. Entonces, reemplazando todo eso, nos va a salir que el, la fe inducida con respecto a un tiempo va a ser igual a el campo magnético por el área, por la velocidad angular, por el seno de esa velocidad angular con respecto al tiempo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Rodríguez y voy a explicar el ejercicio uno de la tarea 4, el literal A. Podemos ver que en este ejercicio nos piden la FEM máxima y nos dan los siguientes datos, que es el área de la espiral, eh, el campo magnético y la frecuencia de rotación. Entonces solo aplicamos la fórmula de la FEM máxima, y nos da el resultado. Gracias. Problema uno, literal B. ¿Cuál es la fe inducida a los 0,5 segundos de haber iniciado el movimiento? Usando la fórmula de fe inducida en un tiempo t, junto con los datos que nos proporciona el enunciado, podemos obtener que la fe inducida a los 0,5 segundos es de 0,05 pi voltios. Soy Justin Anchín del grupo 4 y voy a explicar la resolución del segundo problema. Bien, en los datos tenemos que el voltaje de entrada es igual a 127 voltios, la corriente de entrada es igual a 4.8 amperios, el voltaje de salida es igual a 220 voltios y la corriente de salida es igual a 2.5 amperios. Bien, para saber si esto es una estafa o no, tenemos que calcular la eficiencia. Sabemos que la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada por el 100%. Entonces vamos a calcular las potencias. Sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces reemplazamos los valores respectivos y obtenemos que la potencia de entrada es igual a 609.6 voltios y la potencia de salida igual a 550 voltios. Estos valores deberían de ser iguales, pero observamos que salen diferentes. Bien, reemplazamos estos valores en la ecuación de la eficiencia y obtenemos una eficiencia del 90,2%. Por lo que observamos que esto es una estafa, ya que este valor, para no ser estafa, debería haber salido igual al 95% prometido o incluso mayor. Gracias. Buenas noches. Te voy a explicar el fundamento teórico de este ejercicio. La base teórica de este problema es la inducción electromagnética, que ocurre cuando
Una corriente alterna en el transformador primario genera un campo magnético variable. Este campo produce una tensión en la vivienda secundaria según la ley de Faraday. Un transformador ideal transfiere potencia sin pérdidas, pero en la práctica parte de la energía se pierde como calor o en el núcleo. La eficiencia se define como la potencia de salida sobre la entrada. En este caso, el transformador primario recibe 127 voltios con 4.8 amperios, es decir, que genera 609.6 watts de entrada. En el secundario entrega 220 voltios y 2.5 amperios, es decir, 550 watts de salida. La eficiencia apenas alcanza, es de 90%, es decir, que no es la misma que la que promete el anuncio. No obstante, no se puede asegurar que sea una estafa, puesto que el error porcentual depende de varios factores, por ejemplo, el sentimiento, la incertidumbre de las mediciones, el estado de los instrumentos que se usan para medir.